Los motores DC o los motores de corriente directa. Estos motores son un pilar fundamental de la industria y en el área del control, debido a que estos pueden transformar la energía eléctrica en energía mecánica, lo cual lo hace ideales para tareas que necesitan un alto grado de precisión y una consistencia en el rendimiento. A lo largo de los años se han diseñado distintos tipos de motores con otras configuraciones para optimizarlo su funcionamiento. Esto se puede ver en sistemas de elevaciones o máquinas de precisión. Por eso es importante hablarles del funcionamiento de los motores DC. Soy Jesús Luque y mi equipo y yo vamos a hablarles sobre los motores DC, ejercicios de diseños, los tipos de motores y sus modelos. Por otra parte, también tenemos que hablar del caudal. El caudal es un parámetro esencial en la ingeniería y en la dinámica de fluidos, ya que determina la cantidad de fluido que circula a través de un sistema en un tiempo determinado. Comprender y medir el caudal con precisión es crucial para el diseño y operaciones eficientes de sistemas como son las tuberías, canales y otras infraestructuras de transporte de líquido. Existen diferentes métodos y sensores para medir el caudal, los cuales varían dependiendo de si se trata un caudal volumétrico o másico, además de la densidad del fluido y otros factores como la presión y la temperatura que influyen en las mediciones, cual nos da a entender parte de la importancia de utilizar la técnica correcta para medir el caudal en diferentes tipos de ejercicios. Hablando de los fundamentos de los motores de corriente directa, los motores DC, ya habíamos dicho antes que estos funcionaban transformando la energía eléctrica en energía mecánica. Esto sucede gracias a la interacción entre el campo magnético estacionario y el campo magnético rotatorio, que es generado por una corriente eléctrica que fluye a través del devanado. La fuerza de Lorentz resultante de la interacción del campo magnético y la corriente eléctrica genera un torque que gira hacia el rotor. Tenemos varios tipos de motores, podemos clasificarlos en excitación independiente, que lo que quiere decir es que tanto el devanado de campo y el devanado de inducción o rotor tienen fuentes de tensión independientes. Esto es lo que hace que se pueda controlar mejor lo que viene siendo la velocidad y el par. La velocidad puede variar ampliamente y proporciona un par casi que constante a bajas velocidades. Tenemos también la excitación en serie. Esto lo que quiere decir es que el devanado de campo y el de inducción están conectados en serie. Quiere decir que la corriente que fluye a través de estos es la misma. Como característica tenemos que es ideal para cargas pesadas que requieren un par alto inicial. Y también que tenemos que la velocidad disminuye cuando la carga aumenta. Y esto lo podemos ver en máquinas como los elevadores, los sistemas de elevación y las grúas. También podemos mencionar la excitación en paralelo o shunt. Lo que quiere decir es que el devanado de campo y el devanado de inducción están conectados en paralelo, lo que caracteriza una velocidad casi que constante. Otra característica que podemos ver en esto es que tiene un buen rendimiento a bajas velocidades. Y esto lo podemos ver en, por lo menos, bombas y ventiladores. Otros que podemos mencionar por encima vendría siendo la excitación compuesta y los motores de imán permanente. Los componentes principales de los motores de corriente directa. Bien, son los que podemos apreciar en esta imagen. Tenemos el extractor. Dentro de él tenemos la estructura fija, que es la parte estacionaria del motor. Tenemos los polos magnéticos, que estos pueden mantener y pueden contener imanes permanentes o electroimanes, que esto generan campos magnéticos. Y tenemos el yugo, que es la parte externa del extractor, y esto lo que hace es que proporciona un soporte mecánico y un camino a bajas reluctancias para el flujo magnético. Por el rotor tenemos la inducción, también llamada armadura, que es la parte móvil del motor. Tenemos los devanados, que contienen bobinas de alambres de cobre que por el fluye la corriente. Tenemos los alambres de hierro, que están apilados para formar el núcleo, y esto lo que hace es que reduce las corrientes parasitarias. Tenemos el colector, que es un conjunto de láminas de cobre que están aisladas entre sí, conectadas hacia el devanado del rotor. Y tenemos los escobillos, que lo que hacen es el contacto con el colector y conduce la corriente hacia y desde el devanado del rotor. Y por último tenemos el entrehierro, que es lo que más se puede presenciar, que es el espacio que hay entre el extractor y el rotor. Bien, hablando de los funcionamientos principales de los componentes anterior dicho, tenemos el primero, el del extractor, que es lo que hace es que proporciona un campo magnético necesario para generar el torque. También tenemos el rotor, que esto lo que hace es que transforma la energía eléctrica en energía mecánica
tenemos el colector y los escobillos que permiten la conmutación de la corriente del rotor, y tenemos el entrellero que influye en el rendimiento del motor y en su característica torque-velocidad. Bien, vamos a hablar de las ecuaciones, las cuales van a estar apareciendo en pantalla para que las aprecien mejor. Tenemos el del modelo eléctrico, donde tenemos que el voltaje en función del tiempo va a ser igual a la corriente que pasa a través de la resistencia más la inductancia en función del tiempo más EA sub T. Esto lo que significa es fuerza contra electromotriz. La ecuación de la fórmula contra electromotriz va a ser igual a esta que ven aquí en pantalla, donde K sub A es la constante de voltaje del motor y W es la velocidad angular del motor. Tenemos el modelo mecánico, donde J es el momento de inercia del rotor, Tm es el torque generado por el motor y BW sub T es es el torque de carga. Ahora realizaremos un ejercicio con un motor DC. Primeramente necesitamos entender y comprender algunas de las partes del motor y su funcionamiento. Ahora tendremos primero el estator magnético, la cual es la parte fija del motor cuya función principal es crear un campo magnético. Para este motor en específico estaremos utilizando un motor de imanes permanentes, el cual utiliza imanes para generar un campo magnético constante. Ahora, justo dentro del estator tendremos el rotor, la cual es la parte móvil, la cual cuando se induce una corriente en el motor, esta interactúa con el campo magnético creando una fuerza que hace que gire el rotor. El conmutador reacciona con esta corriente y lo que hace es mantener el giro del rotor. Con estos conceptos, ahora podremos relacionar el funcionamiento en el sistema, que en este caso sería el motor. Ahora, el motor consta de un sistema electromecánico, el cual va a ser dividido en dos partes: la parte eléctrica y la parte mecánica. Y empezaremos por la parte eléctrica. Ok, para la parte eléctrica del motor tenemos las bobinas, las cuales generan una resistencia y una inductancia. Llamaremos R a la resistencia y L a la inductancia. Ahora, también tendremos un voltaje que es inducido al motor, que sería el voltaje de la fuente, al cual llamaremos B. Además del voltaje de la fuente, tendremos un voltaje que va a ser producido por la interacción del campo magnético generado por el estator y las bobinas con el rotor que van girando. A este voltaje lo llamaremos voltaje B. Ahora, con las variables que obtuvimos anteriormente, que serían la resistencia, la inductancia, el voltaje de la fuente y el voltaje en el motor, que serían en este circuito, serían el voltaje de la fuente, la resistencia, la inductancia y el voltaje generado por el motor. Ahora, esta fuente genera una corriente que va en ese sentido, que la llamaremos I de la fuente, y esta fuente genera una corriente en sentido opuesto, que llamaremos corriente B. Ahora, tenemos un circuito de una sola malla, así que podemos aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff. Ahora, aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff, lo usaré con el sentido de la corriente D y B. Tendremos, empezaré por aquí, por la fuente. Tendremos el voltaje de la fuente menos B. Ahora, tenemos un circuito de una sola malla, así que podemos aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff. Ahora, aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff, lo usaré con el sentido de la corriente D y B.
tendremos, empezaré por aquí, por la fuente. Tendremos el voltaje de la fuente menos estos sentidos, más, menos, así. El voltaje de la bobina menos el voltaje de la resistencia menos el voltaje B con respecto a tiempo va a ser igual a 0. Sabiendo que la sumatoria de todos los voltajes va a ser igual a 0, que es lo que nos indica la ley de Kirchhoff. Ahora, también conocemos que el voltaje en una bobina va a ser igual a la inductancia de la bobina por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Y en una resistencia, el voltaje va a ser la resistencia por la corriente con respecto al tiempo. Ahora esto lo vamos a poder cambiar en esta ecuación. Tendremos el voltaje de la fuente menos el voltaje de la bobina menos el tendremos el voltaje de la bobina menos el voltaje de la resistencia menos el voltaje de B con respecto al tiempo. Entonces, esta la nombraremos como la ecuación 1. Ahora empezaremos por la parte mecánica. Ahora, para la parte mecánica tenemos la flecha del motor que tendrá una, vamos a verla de esta manera, y tendrá una fuerza, una masa J, que a su vez tendrá una aceleración en este sentido W. Ahora, también sabemos que el motor va a generar un torque en el mismo sentido de la aceleración y lo llamaremos el torque del motor. Y por último tendremos una fricción que irá en sentido opuesto al torque del motor, que llamaremos torque de fricción, llamaremos torque B. Ahora, para realizar la parte mecánica utilizaremos las leyes de Newton, en específico la segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton, la cual establece que la aceleración y la fuerza neta son directamente proporcionales y existe una relación indirectamente proporcional entre ellos. O sea, entre la masa, la fuerza y la aceleración. Esto nos quiere decir que fuerza es igual a masa por aceleración. Que para este ejercicio lo podemos ver como la sumatoria de las fuerzas va a ser igual a masa por aceleración. Ahora, sabemos que tenemos una masa J y una aceleración W, que va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas. Aquí colocaremos el gráfico. Tenemos una masa J, una aceleración W, una fuerza de torque, que lo llamaremos torque del motor, y una fuerza de fricción. Ahora, ya tenemos la masa, la aceleración, ahora sería el torque del motor menos el torque de fricción, debido a que estos están en sentidos opuestos. También conocemos que el torque de fricción, conocemos que la fricción es igual a la constante de fricción por la aceleración con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces podemos sustituir esto en la ecuación anterior y obtendremos la ecuación 2, que sería igual a la masa por la aceleración igual al torque del motor menos la constante por la aceleración. Ok, ahora tenemos estos y con la ecuación 1 y la ecuación 2 podemos empezar a realizar ciertos artificios matemáticos para llegar a la función de transferencia. Ahora, con las ecuaciones que obtuvimos anteriormente,
ordenadas de esta manera, podemos conseguir fácilmente algunas funciones de transferencia. Primeramente aplicaremos Laplace con condiciones iniciales en 0. Ahora, para la ecuación 1, primeramente, sabemos que la transformada de una derivada va a ser igual a s de la función con respecto a s menos f0. Sabemos que esto, como condición inicial, lo tenemos en 0. Entonces nos va a quedar así, ya que está multiplicado por la inductancia. Ahora tenemos estas sencillas, donde simplemente en vez de estar con respecto al tiempo, van a estar con respecto a s, a frecuencia. Ahora, la i que teníamos anteriormente minúscula, ahora va a estar mayúscula. Vamos con la otra transformada y pasa lo mismo. Cambiamos la w por la letra griega omega. Y todo con respecto a s, todo con respecto a la frecuencia. Ahora, que utilizaremos un diagrama de bloques entre distintas funciones de transferencias para poder llegar a la que realmente queremos, que sería esta, donde la entrada sería el voltaje con respecto a la frecuencia y la salida sería la aceleración con respecto a la frecuencia. Primero, con la ecuación 4 fácilmente podemos hallar una función de transferencia. Primero vamos a tomar como factor común omega de s, conseguir fácilmente algunas funciones de transferencia. Primeramente aplicaremos Laplace con condiciones iniciales en 0. Ahora, para la ecuación 1, primeramente, sabemos que la transformada de una derivada va a ser igual a s de la función con respecto a s menos f0. Sabemos que esto, como condición inicial, lo tenemos en 0. Entonces nos va a quedar así, ya que está multiplicado por la inductancia. Ahora tenemos estas sencillas, donde simplemente en vez de estar con respecto al tiempo, van a estar con respecto a s, a frecuencia. Ahora, la i que teníamos anteriormente minúscula, ahora va a estar mayúscula. Vamos con la otra transformada y pasa lo mismo. Cambiamos la w por la letra griega omega. Y todo con respecto a s, todo con respecto a la frecuencia. Ahora, que utilizaremos un diagrama de bloques entre distintas funciones de transferencias para poder llegar a la que realmente queremos, que sería esta, donde la entrada sería el voltaje con respecto a la frecuencia y la salida sería la aceleración con respecto a la frecuencia. Primero, con la ecuación 4 fácilmente podemos hallar una función de transferencia. Primero vamos a tomar como factor común omega de s, que multiplica a js más b igual al torque del motor respecto a la frecuencia. Ahora, aquí el torque del motor pasa al otro lado de la ecuación dividiendo, y lo mismo pasa con esta distributiva, pasa al otro lado de la ecuación dividiendo, y como va a estar sola va a ser 1 entre todo esto. Esto quedaría de la siguiente manera: omega de s entre el torque del motor de s igual a 1 entre js más b. Aquí tenemos la primera función de transferencia. Entonces sabemos que el denominador de la función de transferencia va a ser la entrada y el numerador la salida. Entonces tenemos como entrada al torque del motor la función de transferencia, que es igual a 1 entre js más b, y la salida, que será omega. Aquí tenemos la primera función de transferencia. Con la ecuación 3 también podemos obtener una ecuación de transferencia. Sin embargo, aquí tenemos tres variables. Tenemos corriente, voltaje de la fuente y voltaje del motor. Ahora, como tenemos dos voltajes, los podríamos relacionar como que el voltaje de la fuente menos el voltaje en el motor va a ser igual a un voltaje total. ¿Ok? Esto más adelante en el ejercicio lo estaremos relacionando en el diagrama de bloques. Entonces, si sustituimos esto en la ecuación 3, nos quedaría tal que así.
S y S más RI de S igual. Como que el voltaje de la fuente menos el voltaje en el motor va a ser igual a un voltaje total. ¿Ok? Esto más adelante en el ejercicio lo estaremos relacionando en el diagrama de bloques. Entonces, si sustituimos esto en la ecuación 3, nos quedaría tal que así. S y S más RI de S igual al voltaje total, sería este, de S. Ahora, teniendo esto así, podemos realizar unos cálculos matemáticos como hicimos en la anterior función de transferencia, ya que sale bastante rápido. Tomamos como factor común I de S, multiplica a LS más R, que va a ser igual al voltaje total. Ahora, de igual manera como en la anterior función de transferencia, pasamos el voltaje al otro lado de la ecuación dividiendo, y esta distributiva al otro lado dividiendo entre 1. Ahora, esto me quedaría tal que así. Y entre S, entre el voltaje total, S igual a 1 entre LS más R. Ahora, esto lo podremos representar en un diagrama de bloques donde la entrada de igual manera es el denominador, que sería el voltaje total, la función de transferencia, que es 1 entre LS más R, y la salida sería la corriente. Ahora, necesitamos relacionar los diagramas que ya tenemos. ¿Cómo lo pudiéramos hacer? Con la función que vimos hace rato, una de las funciones de acoplamiento, que vendría siendo que el torque del motor, en este caso con respecto a S, ya que estamos hablando de frecuencias, por la K del motor por I de S. Aquí tenemos el torque del motor, que lo tenemos acá en esta entrada, y la corriente, que la tenemos en esta salida. Entonces aquí sale una función de transferencia súper sencilla, donde el torque del motor, esto pasará para acá dividiendo entre I de S, es igual a Km. Entonces, como tenemos un solo valor de este lado de la función de transferencia, lo tomamos en el diagrama de bloques como una ganancia. Y esa ganancia va a relacionar este diagrama de bloques junto con el anterior, quedándonos de esta manera. A ver, tenemos este aquí, que sería el voltaje total como primera entrada. Va la función de transferencia, tenemos la corriente, justo aquí tendremos una ganancia, que sería esta, aquí Km, le sigue el torque del motor, que es con lo que es la salida de esta ganancia, torque del motor. Tenemos el diagrama del bloque del anterior, JS más P, y sale omega. Diagrama de bloques donde la entrada de igual manera es el denominador, que sería el voltaje total, la función de transferencia, que es 1 entre LS más R, y la salida sería la corriente. Ahora, necesitamos relacionar los diagramas que ya tenemos. ¿Cómo lo pudiéramos hacer? Con la función que vimos hace rato, una de las funciones de acoplamiento, que vendría siendo que el torque del motor, en este caso con respecto a S, ya que estamos hablando de frecuencias, por la K del motor por I de S. Aquí tenemos el torque del motor, que lo tenemos acá en esta entrada, y la corriente, que la tenemos en esta salida. Entonces aquí sale una función de transferencia súper sencilla, donde el torque del motor, esto pasará para acá dividiendo entre I de S, es igual a Km. Entonces, como tenemos un solo valor de este lado de la función de transferencia, lo tomamos en el diagrama de bloques como una ganancia. Y esa ganancia va a relacionar este diagrama de bloques junto con el anterior, quedándonos de esta manera. A ver, tenemos este aquí,
sería el voltaje total. Como primera entrada va la función de transferencia, tenemos la corriente, justo aquí tendremos una ganancia que sería esta, aquí Km, le sigue el torque del motor, que es con lo que es la salida de esta ganancia, torque del motor. Tenemos el diagrama del bloque del anterior, JS más P, y sale omega. Ahora, como vimos anteriormente, este voltaje es igual a B menos BB. Entonces, esto lo podremos relacionar con un sumador. Tendremos un sumador donde entra por la parte positiva el voltaje S, ya que es el voltaje positivo, y por la parte negativa entraría el voltaje B. También podemos relacionar la otra ecuación de acoplamiento, que sería B de S igual a la constante B por omega de S. Entonces aquí también sale en un solo paso, sale despejando. Entonces tenemos BBS entre omega de S igual a KB. De esta manera tenemos también una ganancia. Esto va a hacer una retroalimentación en nuestro diagrama de bloques. Entonces finalmente nos queda, aquí tenemos B de S que entra en el sumador positivo, y aquí sale el voltaje total en su función de transferencia, 1 entre LS más R, y aquí sale la corriente que va a una ganancia, que es donde sale el torque del motor con su función de transferencia, y sale omega de S. Entonces esto tendrá una retroalimentación donde entra acá B de B de S y va hacia acá, y aquí tenemos la ganancia KB y va hacia omega. Ahora, resolviendo este diagrama de bloques, tendremos la función de transferencia, que será B de S sobre, disculpa, pausa. Podremos realizar este diagrama de bloques para obtener una función de transferencia que sea con esta salida y esta entrada. Ahora podemos realizar el diagrama de bloques. Entonces, empezamos por esta parte, que es claramente una serie, donde la resolvemos multiplicando cada uno de los componentes que tenemos en el diagrama, ¿no? Entonces, llamémoslo G de S, y va a ser igual a la multiplicación de cada uno de estos. Entonces será igual a 1 por 1 por Km, entonces será Km. Km tiene como denominador 1, entonces este denominador por 1 por este. Entonces sería LS más R por JS más B. Entonces, si realizamos esta distributiva, será igual a Km entre JL por S al cuadrado más R J S más L B S más R B. Aquí podemos realizar un producto para que nos quede, para que nos quede Km entre
JL, S cuadrado, más RJ, más LB, por S, más RB. Ok, tenemos la primera reducción. Ahora nos faltaría que el S más LBS más RB. Aquí podemos realizar un producto para que nos quede, KM entre JL, S cuadrado, más RJ, más LB, por S, más RB. Ok, tenemos la primera reducción. Ahora nos faltaría realizar la reducción junto con esta ganancia. Entonces, el diagrama de bloques nos queda de esta manera. Ahora solo nos falta realizar una sencilla retroalimentación. Entonces, llamémosle G sub O de S. Entonces va a ser igual a esto de aquí arriba entre, a este le llamamos GDS. GDS entre 1 más KB por GDS, ¿no? Entonces, ahora, desglosando, sería de esta manera. GDS es igual a esto, entonces tengo KM entre JL de S cuadrado más LP más RJ S más RB entre 1 más KP que multiplica todo esto. KM entre JL de S cuadrado más LB más RJ S más RB. Entonces, sencillamente este va a acompañar a este y aquí realizamos una doble C. Entonces tengo G sub 0 igual a S igual a KM entre JL S cuadrado más LB más RJ por S más RB entre 1 más KB por KM entre JL S cuadrado más LB más RJ por S más RB. Ahora, teniendo este denominador, sencillamente aplicamos una doble C que nos da como resultado esta fracción, esta de acá. Ahora, aplicamos de nuevo una doble C. Aquí tenemos el numerador y aquí tenemos el denominador. Ahora, como este es igual a este, sencillamente se cancela y queda únicamente este numerador y este denominador. Entonces, G sub 0 de S va a ser igual, desglosando sería de esta manera. GDS es igual a esto, entonces tengo KM entre JL de S cuadrado más LP más RJ S más RB entre 1 más KP que multiplica todo esto. KM entre JL de S cuadrado más LB más RJ S más RB. Entonces, sencillamente este va a acompañar a este y aquí realizamos una doble C. Entonces tengo G sub 0 igual a S igual a KM entre JL S cuadrado más LB más RJ por S más RB entre 1 más KB por KM
entre JL S cuadrado más LB más RJ por S más RB. Ahora, teniendo este denominador, sencillamente aplicamos una doble C que nos da como resultado esta fracción, esta de acá. Ahora, aplicamos de nuevo una doble C. Aquí tenemos el numerador y aquí tenemos el denominador. Ahora, como este es igual a este, sencillamente se cancela y queda únicamente este numerador y este denominador. Entonces, G sub 0 de S va a ser igual a Km entre J, L, S cuadrado, más LB, más RJ por S, más RB, más KB por KM. Y esta sería nuestra función de transferencia, que vamos a escribir igual a B de S igual a KM entre JL de S cuadrado más LB más RJ por S más RB más KB por KM, que podría ser igual al siguiente diagrama de bloques, donde tenemos como entrada el voltaje de la función de transferencia, JLS cuadrado más LB más RJ más RB más KB por KM, y como salida la aceleración. Y este sería el resultado de nuestro ejercicio. Buenos días, mi nombre es Giovanni Rojas y en el día de hoy voy a hablar sobre el modelado de sistemas hidráulicos o modelado de flujo. Además, voy a resolver este ejercicio, pero antes debemos conocer qué es el caudal. El caudal es el volumen que pasa a través de una sección en un determinado tiempo. Cabe destacar que debe ser de líquido, o sea, fluido. Uno de los más comunes es el agua. El caudal se representa con la letra Q y su fórmula más general es área por velocidad. Su unidad es los metros cúbicos sobre segundo, aunque se puede expresar en distintos sistemas de unidades, pero nosotros lo vamos a usar en este. Okay. Volviendo a nuestro ejercicio, en este ejercicio es de primer orden. ¿Por qué? Porque tenemos un solo tanque. Si tuviéramos más tanques, ya sería de otro orden. En este ejercicio se nos pide encontrar la función de transferencia que relaciona el caudal de salida con el caudal de entrada. Ok. El caudal de entrada es este, que sería lo que se le adiciona a nuestro tanque. Mientras que el caudal de salida es lo que sale, que sería, como su mismo nombre lo dice, flujo saliente o caudal que sale de nuestro tanque. Y la altura del tanque, bueno, sigue siendo la misma, la altura de nuestro fluido. El área sería el área de nuestro tanque, o sea, el área de la sección transversal. Y la resistencia es la que se opone al paso del líquido, o sea, del flujo. Sabiendo esto, ya podemos comenzar a resolver nuestro ejercicio. El volumen que se encuentra en el tanque varía con respecto al tiempo. Por lo tanto, va a ser la derivada del volumen del tanque con respecto al tiempo. Okay. Esto va a ser igual al caudal de entrada menos el caudal de salida. A esto se le conoce como ley de conservación.
De aquí vamos a sacar nuestra primera ecuación. Además, como todos conocemos, el volumen del tanque, o sea, volumen general, va a ser igual a el área por la altura. El área de la sección transversal es constante, por lo tanto, la podemos extraer de la derivada por propiedades de linealidad y nos quedaría de la siguiente forma. Área va a ser área por la derivada de la altura con respecto al tiempo va a ser igual a el caudal de entrada menos el caudal de salida con respecto al tiempo. A esta le sacamos la transformada de Laplace para llevarlo al dominio de la frecuencia. Nos quedaría que el caudal de entrada de S menos el caudal de salida de S va a ser igual a el área por S de H de S más el área por H de 0, pero por propiedades del ejercicio conocemos que H0 es 0. Y nos quedaría de esta forma, y esta sería nuestra primera ecuación. La cual la utilizaremos más adelante para obtener nuestra función de transferencia. Ya teniendo nuestra primera ecuación, ahora vamos a calcular la segunda. La segunda ecuación la vamos a obtener de acá, del caudal saliente. Sabemos que el caudal saliente o caudal de salida va a ser igual a la diferencia de altura entre la resistencia. Ok. H de T sería la altura del tanque. Como sabemos, varía con respecto al tiempo. Menos la altura, que es 0. Como en este caso es un solo tanque, la altura es 0. Si en dado caso hubiera un segundo tanque, ahí sí esto ya no sería 0, sino que sería otra altura. Por ejemplo, H2 con respecto al tiempo. Y sencillo, entre R. Ahora, le sacamos la transformada de Laplace a toda esta ecuación, quedándonos lo siguiente, que el caudal de salida con respecto a S va a ser igual a H de S entre R. Y de acá obtenemos nuestra segunda ecuación, la cual la combinaremos con la primera para encontrar nuestra función de transferencia. Ya teniendo las dos ecuaciones que obtuvimos anteriormente, podemos encontrar nuestra función de transferencia. Despejando H de S de nuestra segunda ecuación, esta resistencia pasa multiplicando, como se ve aquí. Esto lo sustituimos en la primera ecuación, H de S, nos quedaría de la siguiente forma. O sea, lo que hicimos fue sustituir H de S por H de S. Okay. Ahora, pasamos este caudal de salida que está del lado izquierdo al lado derecho. Como está con signo negativo, lo pasamos sumando. Como que quedaría de esta forma. Ahora sacamos un factor común del caudal de salida. Mientras que el caudal de entrada se sigue quedando igual. Ahora nos quedaría lo que está multiplicado al caudal de salida en el factor común, AR por S más 1. Ahora ya tenemos todo y ya tenemos todo en producto y podemos encontrar nuestra función de transferencia. Pasamos
el caudal de entrada dividiendo nos quedaría un 1 y lo que acompaña al caudal de salida dividiendo nos quedaría de esta forma. Ahora se pudiera considerar una respuesta a nuestro ejercicio, pero como lo ideal es dejar la S sola, dividimos arriba y abajo por AR. Entonces, AR sería con AR y nos queda la siguiente ecuación. De esta forma encontramos la función de transferencia que estábamos buscando. El resultado sería 1 sobre AR, donde A es el área, R es la resistencia. En función de S, que recordemos que lo llevamos al dominio de la frecuencia con la transformada de Laplace, más 1 sobre AR. Igualmente, A es el área y R es la resistencia al paso del flujo. Gracias por su atención. Bien, entendamos este ejercicio que tenemos por aquí plasmado. Tenemos primeramente cómo se ve físicamente o en teoría el motor que tiene, este sería el motor que tiene un eje que va hacia una carga. Ok, lo que vamos a tener es lo siguiente: su modelo electromecánico sería un voltaje que entra hacia una resistencia. Esa resistencia por una caída de tensión va a tener una corriente y va a tener un inductor. Ese inductor con esa corriente y esa resistencia va a generar una fuerza contrapuesta, que en este caso la vamos a llamar la fuerza contraelectromotriz. Todo esto va a estar conectado, como ya dijimos, a un eje. Ese eje va a generar un torque hacia una carga que va a hacer que la carga gire. ¿En qué sentido? De esta manera. Aquí lo dice la flecha. Aislado a todo esto que acabo de mencionar, vamos a tener esto de por aquí, que esta va a ser una corriente constante y una corriente simplemente externa. De todas maneras, aquí tienen cada una de las definiciones. La fuente de alimentación, que es la tensión generada, R es simplemente una resistencia, L es la inductancia de la bobina de la armadura, E es la corriente de la armadura. Por su parte, A es la fuerza de la contraelectromotriz. Por su parte, el modelado mecánico puede demostrar a W, que es la velocidad angular, que está por aquí, Tm, que va a ser el torque del motor. Por otro lado va a tener J, que es la carga, y B, que va a ser el coeficiente de fricción. Perfecto. Entonces, ya teniendo esto claro, tenemos que hacernos las siguientes preguntas. La primera pregunta sería: ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo lo vamos a tratar? ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, esas preguntas se responden en esta parte. Aquí tenemos que, básicamente un resumen muy rápido, que lo vamos a dividir siendo dos circuitos. El primer circuito RL, que sería la parte eléctrica, y por otro lado el sistema mecánico. Esos son los dos circuitos, o con el eje de rotación obviamente. Esta sería en este caso la manera de dividir a esta sería la manera de dividir este circuito, este motor, este ejemplo de motor. Ahora, antes de llegar a eso tenemos que encontrar varias cosas, que sería primeramente determinar cómo lo vamos a hacer, de qué manera lo haríamos, porque claro, nosotros vemos esto y podemos decir que no podemos hacer uno general, una respuesta general. No, tenemos que hacer tres respuestas de hecho. Voy a hacer la primera, que sería por el motor, la segunda que sería por la carga y la tercera que sería por el eje. ¿De qué manera podemos ver eso? Bueno, podemos verlo como una ecuación diferencial que va a hacer que el motor tenga relación con el eje y el eje tenga relación con la carga. O sea que vamos a tener dos sistemas y tres modelos. Vamos a tener un modelo eléctrico, un modelo mecánico y un modelo que sería prácticamente la excitación que va a tener del modelo eléctrico al modelo mecánico. A su vez, vamos a generar las siguientes preguntas. ¿Qué vamos a tener que encontrar sabiendo qué cosas? Bueno, tenemos la tensión de entrada, o sea, tenemos la señal de entrada. ¿Qué es lo que va a ser la señal de entrada? El voltaje.
El voltaje es lo que va a ser la señal de entrada, porque es lo que está entrando dentro del motor. Es lo único que realmente está dando una fuerza o un incentivo o está excitando a los electrones para que muevan el motor. Por otro lado tenemos las variables de estado, que es lo que va a hacer, que son las que se van a manipular. Básicamente son las variables que se van a manipular. Entre ellas tenemos, por ejemplo, la corriente, la velocidad de giro, la velocidad angular, y tenemos la posición. O sea, tenemos varias de las que van a funcionar. Y por otro lado tenemos a las que son las variables de salida. La variable de salida que en este momento deseamos controlar va a ser la velocidad angular. ¿Sí? Digamos que va a ser la velocidad angular. Entonces, teniendo todo esto, podremos hacer lo siguiente. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se piensa esto? De la siguiente manera, con una ecuación diferencial. La ecuación diferencial lo que va a hacer es analizar el circuito, en este caso RL de primero, en este caso vamos a tomar el RL de primero, porque ¿por qué no? Utilizando la ley de Kirchhoff de mallas, vamos a tomar que, comenzando en este punto que estoy tocando, subimos, tac, lo primero que nos encontramos sería la pata negativa de una entrada de voltaje. Por lo tanto, la despejamos de una vez, colocamos como el voltaje. ¿Qué es lo que dice la ley de Kirchhoff de voltaje? La ley de Kirchhoff de voltaje dice que la suma de los voltajes internos va a ser igual al voltaje que viene, que el voltaje que entra. O, dicho de otra manera, la suma de todos los voltajes va a ser, dentro de una malla cerrada va a ser igual a 0. Entonces, tenemos que voltaje va a subir, o sea que el voltaje va a ser igual al voltaje en la resistencia, al voltaje en la bobina y al voltaje que va a haber aquí adentro, dentro en este caso la representación del pequeño motor que tenemos aquí o la fuerza contraelectromotriz. Entonces, tenemos que, resumiendo lo que dijimos, está aquí la fórmula que sería BDT va a ser igual a BDR más BDL más BDEA. ¿Qué sucede? BDR lo conocemos como el voltaje en una resistencia y el voltaje en una resistencia es igual a la resistencia por la intensidad, o sea, es la cantidad de electrones que van que se quedan aquí, que se quedan en la resistencia. Luego tenemos la derivada de la inductancia la derivada de la inductancia por la corriente, perdónenme, sería la inductancia por la derivada de la corriente. Ese es el voltaje, para encontrarlo desde una bobina. Y luego la fuerza contraelectromotriz, que en este caso la fuerza contraelectromotriz es un movimiento de conductores a través del flujo del campo establecido. ¿Cuál es el campo establecido del que les estoy hablando? El campo aislado que le dije, IDF, por ¿Ok? Continuamos entonces. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a simplemente despejar esta parte. La despejamos, la pasamos para el otro lado o pasamos todas las demás. O el término que se quiera utilizar, pero simplemente se despeja esta derivada. Nos quedaría esta ecuación diferencial. Listo, perfecto. Nos olvidamos de eso. Simplemente le anotamos un 1 y en este caso yo le anoté un 1 para no olvidarme y saber qué estoy utilizando e informarles a ustedes qué estoy utilizando. Ahora la ecuación número 2 es la parte mecánica. ¿Qué dice la parte mecánica? Bueno, la parte mecánica lo que vamos a utilizar, en este caso lo que se utilizó fueron las leyes de Newton. Entre ellas, la ley de... la segunda ley de Newton, que la utilizamos de la siguiente manera. La sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0. De esa manera despejamos estas fórmulas. Que nos quedó tal que el torque del motor va a ser igual a la carga por la aceleración angular más B, que en este caso es el coeficiente de fricción, por W, que W en este caso sí es la velocidad angular. Hacemos lo mismo que hicimos aquí arriba. ¿Cuál fue la diferencia de este con este? Que despejamos. Entonces simplemente despejemos. Ya habiendo despejado, vamos a hacer algo, vamos a hacer un pensamiento. ¿Qué sería esa tercera manera, ese tercer sistema que les dije? ¿Qué sería? Entender lo que tiene que ver uno con otro cuando se entra algo, cuando sucede algo. Entonces lo que vamos a decir es lo siguiente.
vamos a suponer o asumir que hay una relación entre ese voltaje que está entrando, ¿ok? Ese voltaje que está entrando y la velocidad angular del eje del motor. ¿Qué pasa? No van a ser directamente iguales. Por lo tanto, va a haber un cambio y ese cambio va a ser proporcional. Por lo tanto, lo podríamos poner de la siguiente manera. La fuerza contraelectromotriz va a ser igual, en este caso la variable que le decidí poner Ka por W, que es la fuerza angular, la velocidad angular. Esto es. Y a su vez vamos a tomar otra relación, la electromecánica, que establece que el torque va a ser igual a, igualmente, una proporcionalidad por la corriente. ¿Qué es lo que estamos queriendo decir aquí? Que la velocidad depende del voltaje y la fuerza depende de la corriente. Eso es lo que estamos diciendo aquí, eso es lo que estamos entendiendo de esta manera. Entonces, pasando a la siguiente página, lo que hicimos de esta manera, en este lugar, en este momento, fue aplicar la transformada de Laplace. Sabemos que la derivada de la transformada de la derivada en transformada de Laplace es ese. Bueno, ok. La L, tengo la fórmula por aquí para que de todas maneras se corrobore. La primera, L de la derivada es igual al voltaje menos el voltaje menos el voltaje de la resistencia menos. Entonces simplemente escribimos lo mismo, cambiando que ya no vamos a hacerlo en función al tiempo, sino que lo vamos a hacer en función a la frecuencia por Laplace. Y así con cada una de las ecuaciones anteriormente, mostradas, pues mejor dicho. Más que demostradas, las mostradas. Ahora lo que haríamos sería, trataríamos de sustituir, porque claro, tenemos todo esto. ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, vamos a sustituir la número 7, que sería esta, la número 8, que es esta, en esta que tenemos por aquí. ¿Por qué? Porque ya tenemos despejada de una vez la fuerza contraelectromotriz. Ya la tenemos despejada aquí, entonces simplemente tendríamos que hacer una sustitución aquí. Y aquí, bueno, aquí tenemos I, que no tenemos aquí abajo. Aquí tenemos I y la tenemos por aquí arriba. Entonces simplemente despejamos I. ¿Cómo se despeja I en este momento? Por favor. Sería, está multiplicando, se dividen en los dos lados por Km y quedaría de esta manera que podemos notar ahí. Aquí, que sería que la corriente es igual al torque del motor o sea que es directamente proporcional y directamente inversamente proporcional. Entonces, haciendo la sustituyendo, tomamos este aquí y lo ponemos aquí. Y tomamos este aquí y lo ponemos aquí. Entonces, y por acá. Entonces, ya tenemos que la inductancia por el torque del motor entre la proporcionalidad es igual al voltaje en S menos la resistencia por el torque entre la proporcionalidad en S menos la proporcionalidad A en la velocidad angular de S. Eso es lo que tenemos. Esto es fórmula. Esto es demostrado en fórmula. O sea, simplemente despejamos en este momento BS. ¿Por qué se despeja BS? Porque BS ya lo dijimos que iba a ser la variable de entrada. Entonces simplemente lo despejamos y lo colocamos a su mínima expresión. Yo consideré que aquí era su mínima expresión. Entonces, pasando a la siguiente, hacemos exactamente lo mismo con la otra ecuación, con el número 6, que en este caso dijimos que la salida iba a ser, lo tengo por aquí, dijimos que la salida que íbamos a usar en este caso iba a ser W. ¿Qué pasa? Nosotros podemos decir que vamos a despejar W, pero en este caso podemos despejar todos los tipos de salida. Por lo menos en esta que podemos ver al inicio, podemos despejar el torque. Miren, si venimos por aquí, de aquí despejamos W, que es la velocidad angular, y la ecuación 10 se puede sustituir en la 9. En efecto, la 10 es esta y la 9 es la que vimos anteriormente. Simplemente. Entonces,
teniendo esto, podemos notar explícitamente que TM, que está aquí, es la que va a ser la salida de la función de transferencia en este caso. En este caso se decidió que fuera así. Se decidió que fuera el torque, la variable de salida. ¿Por qué? Porque simplemente es una salida. Eso es lo que nos importa. Es una salida. Entonces, se trabajan lo que ya tenemos, todo lo que ya tenemos, haciendo el despeje correspondiente. Al despejarse, claro, obviamente aquí tenemos TM, aquí tenemos TM, simplemente se aplican algoritmos matemáticos, sale y lo pasamos a dividir. Ahora, ya con la función, sabemos que las funciones de transferencia se relacionan la salida entre la entrada, o sea, BO entre BI, entonces lo ponemos como BO, que sería el torque, entre BI, que sería el voltaje. Terminando de aplicar todo, ya tenemos la función de transferencia torque-voltaje. Es esta. Esta sería, en este caso, el torque-voltaje. Entonces, ya que se puede suponer el problema como una entrada de voltaje con muchas salidas, como lo puede ser el torque, obviamente después de la dinámica electromecánica, sale el torque, sale la corriente, sale una velocidad angular, y podemos, como sabemos, la integral de la velocidad angular es la posición. Por lo tanto, aquí tenemos que 1 entre S, porque estamos hablando de Laplace, 1 entre S será la posición. Ahora, haciendo despejes sencillos, porque realmente son despejes muy sencillos, como lo puede ser esta que tuvimos aquí. No. ¿Dónde están las fórmulas estas? Ajá. Despejes sencillos como por ejemplo la número 8, que sería esta de acá, en la 11, que sería esta de acá. Simplemente lo que estamos haciendo es cambiar. ¿Qué vamos a cambiar? Estamos cambiando TM, o sea, el torque, por KMI. Entonces, de esta manera, así ya sacamos la corriente de la armadura voltaje. Esa es la manera. Asimismo, despejamos TM de la 6. ¿Dónde está la 6? Esta, aquí está, TM. Lo despejamos. Y entonces, ¿qué nos termina dando? ¿Qué nos va a terminar dando cuando la despejemos? Bueno, cuando las despejemos nos va a dar igual a esto que podemos ver por acá. Al sustituirlo en la 11, de nuevo, mire lo que nos va a dar. ¡Pam! Velocidad angular. Velocidad angular, voltaje. Aquí tenemos otra relación. Esta era la que estábamos buscando en un inicio. Velocidad angular, voltaje. Eso es así. Ahora, vamos a sustituirlo. Sustituimos el despeje WS que ya habíamos hecho, el que ya habíamos realizado con anterioridad, que esa sería en la número 6, si no mal recuerdo. Sería esta. Perdón. Sustituyendo el despeje de la número 7, de la ecuación número 7, que sería esta. Que sería despejar la velocidad angular de la proporcionalidad para el otro lado. Entonces vamos a terminar teniendo que es la fuerza electromotriz voltaje. Igual tenemos otra función de transferencia más, que sería, leyendo textualmente lo que dice aquí, para finalizar, tal que sabemos que posición es igual a la integral de la velocidad, que esto ya se los dije hace un momento, y ya que la integral es igual a 1 entre S por Laplace, entonces sustituimos en 13, lo sustituimos en la número 13, y nos quedaría que 1 entre S, más todo lo que ya teníamos, va a ser la posición voltaje. Bueno, eso es. Para ir cerrando este video, podemos concluir que la representación matemática de los motores DC incluyen aspectos como la relación entre el voltaje, la corriente, par y velocidad, lo que facilita la identificación de parámetros clave para el diseño y regulación de sistemas. Este enfoque no solo ayuda a optimizar la eficiencia energética, sino que también permite implementar estrategias de control más sofisticados, como el control proporcional integral derivativo, o PID, que son esenciales en aplicaciones industriales donde la precisión es crítica.